Bueno amigos, estamos cerrando este 2020, un año en pandemia, un año en cuarentena, son las 7:20 de la mañana. Vamos al balance y particularmente para Venezuela, que aparece encabezando por amplio margen la lista de las economías latinoamericanas que más cayeron al cerrar el año en menos 30%. Ronald Balsa es economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Ronald, feliz Navidad, buenos días. Feliz Navidad, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, Ronald, fíjate, yo en una conversación previa con alguien que, bueno, se maneja en el tema de los derechos humanos, recibía de él, bueno, él se fue concretamente por el tema de las sanciones, y él decía que el tema del combustible, de la baja productividad petrolera, incluso de los problemas del gas, se deben a las sanciones. Y eso tiene un carácter económico que también hay que revisar. Pero poniendo todo sobre la mesa, ¿qué evaluación haces tú de este 2020 para la economía venezolana? Bueno, yo pienso que con los graves problemas que la economía estaba enfrentando, teniendo en cuenta la pandemia mundial, teniendo en cuenta que las sanciones han sido el argumento del gobierno para tener una ley antibloqueo, teniendo en cuenta que Nicolás Maduro solicitó $5 millardos al Fondo Monetario Internacional en marzo, comenzando la pandemia. Para tener un balance completo era muy importante tener información detallada. Durante todo este año el Banco Central de Venezuela no volvió a publicar tampoco las cifras del Producto Interno Bruto, no volvió a publicar balanza de pagos ni nada de lo que publicaba regularmente. Justamente hoy nosotros deberíamos estar esperando el informe de fin de año del Banco Central, que tradicionalmente se entregaba el 31 de diciembre hasta el año 2013, si no recuerdo mal, que nos permitía hacer un balance a partir de cifras oficiales, ¿no? Y la discusión venía en la interpretación de los resultados. Ahora, lamentablemente, si alguien dice que las sanciones fueron determinantes en el resultado de este año, pues yo quisiera ver las cifras, ¿no? Quisiera saber cuánto dejó de ingresar al país por esa vía, quisiera saber, bueno, cómo se hizo para pagarle a Irán por el combustible que llegó, cuáles son las relaciones que el gobierno puede estar manteniendo mientras se explota el arco minero y cuáles son los recursos que están recibiéndose con toda la destrucción ambiental que esto ha implicado y para las comunidades de la zona, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo para enfrentar esa amenaza que el gobierno identificaba en las sanciones? Porque yo recuerdo mucho que en el año 2005 el plan Siembra Petrolera era un plan de duplicación de la capacidad productiva petrolera y en el 2012 no se había duplicado. Y hasta que se presentaron las cifras de PDVSA, que fue antes de que comenzaran las sanciones, no solamente no se había duplicado, sino que la capacidad de refinación en el país tampoco había aumentado. Es decir, hasta que teníamos cifras podíamos ver que mucho de lo que se había ofrecido como solución al problema de ingresos del país no se había hecho, a pesar de los enormes ingresos petroleros que se tuvieron. Reducir al año 2020 y a las sanciones y al COVID, que seamos la economía con peor desempeño en América Latina y en el mundo posiblemente, es no ver en la pintura completa, ¿no? Sí. Ronald, ¿a qué podemos atenernos cuando estamos a punto de comenzar un nuevo año? Cada vez que se comienza un nuevo año, la gente tiene expectativas, tiene la esperanza de que hay un hito que marcará un antes y un después, para que haya chance de una recuperación. En el caso de Venezuela, ¿cuáles son los escenarios? Sobre todo cuando la gente dice, mira, ¿tú crees que mejorará la situación? ¿Tú crees que habrá mayor confianza para invertir? Mira, en estos días me decía alguien algo interesante, ¿no? Me decía, mira, Eduardo, hay que prepararse para pescar en río revuelto. Viene río revuelto. Oye, eso me dejó cabezón, tú sabes, me dejó dando vueltas a la cabeza, ¿no? Pero, ¿qué dirías tú del próximo año en términos económicos? Bueno, cuando el río suena, piedras trae, dice otro dicho, ¿no? O sea, el que pesca en río revuelto se lo puede llevar la corriente también. Y hay que saber, pues hay que saber qué es lo que revuelve el río. O sea, no cualquiera puede pescar en río revuelto.
Ujú. Y lo ideal sería que nos preguntáramos qué revuelve el río, porque las situaciones normales o naturales a veces son impredecibles y lo que hay es que saber moverse en ellas, ¿no? Para eso son los pescadores. Pero cuando el río lo están revolviendo otros, pronto no es río, ¿no? Y ahí hay muchos problemas que atender. Este año ha sido uno, además de lucha por el poder, o sea, por el poder que tiene que ver más con llevar adelante las elecciones, participar en ellas o no participar, reconocer los resultados o no reconocerlos. Pero yo me pregunto siempre, ¿poder para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo de tener el poder? Cuando, bueno, pasan estas elecciones, Nicolás Maduro dice que las ha ganado, viene toda una discusión el año que viene, en los primeros meses. Yo me pregunto, ¿el poder para qué? O sea, ¿para hacer qué con él? O sea, el poder sirve para decidir qué hacer y qué no hacer y qué no hacen los demás. Y yo me preguntaría, bueno, si quisiéramos un año mejor, lo primero que deberíamos hacer es poder ver, tener información sobre todo lo que ocurre. Y quien tiene el poder de recoger la información también tiene el poder de presentarla, de informar, de decirnos a todos. Tú y yo, periodista y yo economista, deberíamos estar hablando ahorita de algo más de lo que nosotros esperamos que pase el año que viene. Deberíamos estar hablando de cuáles son los proyectos, de cómo se va a atender el problema de la luz, del agua, de internet, el problema de salir a la calle en medio de una pandemia, o sea, de mantener actividades comerciales que son esenciales para el sostén de muchas personas, y no tenemos información. Lo que tenemos son esperanzas, presunciones, temores, dichos populares. No, yo diría, bueno, quien tiene el poder que informe. O sea, que nos diga qué es lo que pretende hacer. Cuando alguien dice que está hablando a nombre del pueblo, pues el pueblo debería poder hablar por sí mismo, y el pueblo somos todos, ¿no? Entonces, no podemos esperar un año mejor si alguien va a decidir siempre a nombre de nosotros y nos va a decir qué fue lo que hizo o no hizo y le va a atribuir las culpas a otro, a las sanciones o al COVID, cuando verdaderamente no se han rendido cuentas desde hace años. Tú lo repites con mucha frecuencia en tu programa, ¿no? O sea, la confianza depende de las acciones, ¿no? La confianza no depende simplemente del deseo de hacer bien o de la culpa de los otros que no te lo dejaron hacer bien. Entonces, este año será peor de lo que pudiera ser el año que viene si no se comienza con cuentas claras. Fíjate, Ronald, por ejemplo, hay un asunto muy grueso que resolver y tiene que ver con el salario, relacionado con la hiperinflación, relacionado con la creciente debilidad de nuestra moneda y la cada vez más fuerte influencia del dólar en nuestra economía. Es un tema que está allí, que no termina de definirse, ¿no? Oficialmente. Porque también son algunas de las pocas variables que podemos ver todos los días, ¿no? El tipo de cambio se ve en un teléfono, o sea, subiendo y bajando. El salario no nos alcanza, pues cuando vamos a comprar no podemos ver. Bueno, ¿qué hacer con él? Porque hay una hiperinflación. Pero hay algo más. O sea, cuando se dice que la hiperinflación este año se volvió a disparar porque se pagaron las utilidades o se pagaron algunos bonos, pareciera que la responsabilidad de la hiperinflación tiene que ver con el pago de salario. Y yo creo que no, porque nosotros no hemos visto el presupuesto. No sabemos cuánto se está gastando en otras cosas. No sabemos cuánto se gastó en las elecciones, ni cómo se gastó, ni a quién se le pagó, ni por qué se le pagó. Si se dice que, bueno, que aquí el dólar circula y nadie quiere el bolívar, tampoco es cierto. O sea, aquí el bolívar, nadie puede ahorrar en bolívares porque pierde valor, pero el que tiene bolívares los gasta. Y se los pasa a otro que se los gasta otra vez, nadie los quiere retener. Pero también habría que preguntarse si el que recibe pagos en dólares puede ahorrar, porque también está en una situación de pobreza. Muchos están recibiendo pagos en dólares y gastan los dólares inmediatamente. Así que el dólar circula no tanto porque tiene reserva de valor y nos permite guardar lo que recibimos para el futuro, sino porque es la moneda con la que se puede pagar. ¿Y qué pasa con esos billetes en efectivo que se van a ir deteriorando? ¿Cómo se van a reponer? Qué interesante. ¿Qué ocurre con los que no tienen dinero o cuentas para hacer transferencias de un sitio a otro? O sea, porque no pueden hacerla. O sea, cuando yo tengo bolívares, yo puedo gastar en bolívares y el otro puede gastar en bolívares y las transacciones se hacen.
La idea de que la dolarización es una solución o es un problema que está causando pobreza desigual, desde mi punto de vista es equivocada. O sea, lo que podemos ver con el uso de los dólares es hacerse evidente quién tenía ahorros y quién no. Y ese es un problema previo. O sea, quién tiene ingresos y quién no los tiene. O sea, ese no es el problema. La dolarización no es la causa. Termina reflejando una desigualdad previa en los ingresos y en los ahorros. Bueno, Ronald, como siempre, todo lo que has dicho es muy interesante, incluyendo esa interrogante colateral. ¿Qué pasa con esos billetes en dólares que se deterioran? ¿Cómo se van a reponer? Te agradezco mucho, Ronald. Feliz Navidad, feliz año por adelantado, y sabemos que Dios mediante contaremos contigo el próximo año con mucha salud y con esa gran capacidad de servicio que te define. Un gran abrazo. Amén. Saludos a todos. Hasta luego. Bueno, amigos, Ronald Balsa, economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Volveremos.